La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que laboralmente hoy termina. Estamos ante el principio de noviembre, 6 de noviembre del año 2020, y al final de este mes se cumplirían exactamente 24 meses del presente gobierno. Y el daño que ha hecho es como si hubiésemos vivido o padecido a este gobierno muchos más años. El daño que ha hecho no guarda relación con apenas 23 meses de gobierno. Así de ese tamaño es la capacidad destructora de un hombre con una visión arcaica, aceda, no solo de la gobernación, sino también de la economía. En fin, como suelo decir, por eso votaron y eso obtuvieron. Aun cuando nos lleven entre las patas a 20 y tantos millones de mexicanos que no votamos por esa opción. Y por supuesto, al resto de los mexicanos que no acudieron a expresar su voto o a expresar su voluntad en cuanto a quién debería ser el presidente de la República. Muy bien. Hay dos temas que quiero comentar con usted hoy. El primero, en verdad me entristece el tema mismo. Seguramente está usted enterado de este homicidio salvaje, cavernario, que se dio en las calles del centro histórico y que fue sorprendido uno de los que participan en este tipo de crímenes horrendos, que llevaba en un diablito, en 2 cajas de plástico, los cuerpos de 2 jovencitos descuartizados o en pedazos. Las investigaciones de la policía han avanzado y parece que ya tienen detenido a 1 o a 2 de los presuntos responsables de este crimen horrendo. Sin embargo, no es el primero y por desgracia no será el último. ¿Acaso toda la responsabilidad de esto debe recaer en quienes perpetraron este salvaje homicidio? ¿Y qué decir de la autoridad desde el más alto nivel, que es el presidente de la República, que desde el principio de su gobierno e incluso desde antes de tomar posesión ya hablaba de los abrazos no balazos, de los chanclazos, de las peticiones? Pórtense bien, hombre, si no los voy a acusar con su abuela o su señora madre. Posiciones que rayan en el retraso mental, y frente al salvajismo de la delincuencia parecen realmente de ficción esas palabras, pero no son de ficción. Esas palabras son la traducción de una gobernación cobarde, propia de incapaces para la gobernación. Ese es el gobierno que tenemos, no tenemos otro. Pero lo doloroso aquí es cómo día con día se acumulan crímenes de esta índole, dignos de personas sin el menor escrúpulo, cavernarios, sin sentimiento alguno. Se ceban en ese pleito entre pandillas o entre bandas, en 2 niños que posiblemente, obligándolos por la violencia o chantaje a las familias, tienen que participar en esas actividades. ¿Cambiará el presidente de la República su visión de la estrategia para combatir a esas bandas de criminales? No va a cambiar. El presidente es un hombre tan cerrado y obtuso en su visión de la gobernación que piensa que esos son accidentes que no deben distraerlo de su tarea fundamental. Sin embargo, en la democracia, los ciudadanos tienen un instrumento para castigar a esos desequilibrados, a esos individuos megalómanos como es el actual presidente: el voto. Yo espero, tengo la confianza, que los mexicanos van a reprobar y a castigar esa gobernación el 6 de junio del año 2021. Espero
sinceramente no estar equivocado. Pero vayamos ahora a otro tema relacionado con la visión de este gobernante que tenemos. Si a usted le hicieran una pregunta, estuviera usted estudiando derecho o alguna cuestión relacionada con el papel de la ley, y le preguntara su maestro o en un examen, ¿puede el gobernante mediante un decreto cancelar un derecho consignado en el artículo 123 de la Constitución y explícitamente establecido en la ley reglamentaria de ese artículo constitucional? Usted contestaría de inmediato, es una pregunta simple, elemental, diría, imposible. Estaría violando la Constitución en su letra y espíritu. Pues diga usted lo que diga, ayer el presidente de la República hace publicar un decreto en el Diario Oficial donde, pasándose por el arco del triunfo lo que plantea el 123 constitucional, hace una serie de malabares aritméticos simplemente para escamotearles a servidores públicos y a trabajadores de empresas paraestatales y de algunas otras áreas del Estado mexicano el aguinaldo al que tienen derecho de acuerdo con el 123 constitucional y, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguien ha protestado? ¿Se han manifestado esos intelectuales que fueron a Estados Unidos a criticar a los electores que votaron por Trump? ¿O aquellos analistas que desde aquí se desgarraban las vestiduras lanzando cataratas de adjetivos al presidente de los Estados Unidos y hoy, con la conducta casi de bandolero que ha adoptado, le han dicho algo? Pues sí, lo condenan, etcétera, lo que usted guste. Sin efecto alguno, porque ni son ciudadanos norteamericanos, ni votan allá, ni ejercen, ni practican la política allá. Pero han dicho algo respecto a esta violación constitucional que le menciono. Y lo más vergonzante de todo esto es la secretaria del Trabajo, esta joven funcionaria, hija de uno de los abogados laborales más conocidos en México por la defensa de los trabajadores. Él siempre ha estado del lado, en su ejercicio profesional, del lado de los trabajadores, de sus sindicatos, etc. Y es raro, bueno, no raro, es una muestra de abyección y de servilismo hacia el gobernante de esta joven funcionaria que no haya protestado frente a esta violación flagrante y conculcación de los derechos de los trabajadores. En este caso, trabajadores del sector público. ¿Es una forma correcta de gobernar esta del presidente? Evidentemente no es así. Sin embargo, ¿lo entiende él y evita hacerlo? No, ni lo entiende y mucho menos lo evita. El decreto está publicado en el Diario Oficial y a partir del lunes empezarán los pagos reducidos, si es que alcanzan pagos algunos, porque hay una parte donde se utiliza la preposición hasta 40 días, de tal manera que si a ese funcionario, a ese servidor público le pagan por concepto de aguinaldo 1 o 5 días, está dentro de lo que marca el decreto, el cual, al margen del número de días, es una violación flagrante de lo que marca la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Pero repito la pregunta, ¿le preocupa eso al gobernante? No. Lo único que le preocupa a él es tomar recursos de donde fuere para seguir manteniendo esas 3 ocurrencias: aeropuerto en Santa Lucía, refinería Dos Bocas y Tren Maya. Y una cantidad de programas del malestar, dilapidando cientos de miles de millones de pesos, pensando en los votos que automáticamente reflejarían esas dádivas a más de 20 millones de mexicanos.
¿Cómo es posible que una gobernación de ese estilo no suscite la protesta masiva de nosotros los mexicanos? ¿A qué se debe que seamos solo unos cuantos, un puñado de mexicanos que señalamos eso? Pero nuestros analistas, nuestros intelectuales, están muy ocupados criticando la actitud y la conducta de hoy o de ayer, de anteayer y de hace semanas del presidente de Estados Unidos. ¿Les preocupará a ellos no recibir aguinaldo? No, hombre. Algunos de ellos son personas muy ricas, pero muy ricas, y que lo hicieron en años anteriores al amparo de sus relaciones con el poder, asesorías, vendiendo ciertos servicios, elaboración de documentos, de libros, de estudios, etc. A ellos no les preocupa no recibir aguinaldo. Es más, podrían vivir en los próximos años ellos y varias generaciones más sin un empleo y vivirían, si no como jeques, pero sí con un gran confort. Es más importante para ellos la crítica, exhibir al presidente Donald Trump, de acusarlo de esto, del otro. Pero preocuparse por un burócrata que tenía la esperanza de que en esos 40 días de aguinaldo pudiera reducir su deuda o comprarle algunos regalos, alguna ropa, alguna cosa a sus hijos o regalarle algo a su señora esposa, no les preocupa. Sus inquietudes son globales. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump y su conducta fuera de la ley. Ellos piensan en grande. Ellos ven el planeta como el espacio de sus análisis. Preocuparse por el aguinaldo y la reducción de un burócrata, por favor, ellos están llamados para tareas realmente grandes. Que les aprovechen sus tareas grandes y sus grandes análisis. Ya veremos cómo los judíos salimos adelante en estas fiestas, que no serán fiestas de diciembre, la Navidad, la Nochebuena, los Reyes y la Nochevieja y el Año Nuevo. Por lo pronto, muchas gracias.